A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al tanto con las últimas técnicas terapéuticas y también con los mejores profesionales y psicólogos de aquí de la ciudad de Quito, del Ecuador y también a nivel internacional. Bueno, qué gusto estar de regreso acá con las grabaciones después de un mes en donde he estado un poco enferma. Creo que todos nos hemos visto afectados en estas épocas de pandemia. Y bueno, es justamente por eso que hoy día tengo un tema súper interesante para hablar del tema de la resiliencia y el manejo de crisis en épocas de COVID. Bueno, les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise el día sábado a las 12:30. Y también les invito a que nos vean en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Ahí van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido en los últimos años. El programa ya va alrededor de 11 años. Yo les agradezco justamente por este intercambio tan lindo que hemos tenido a lo largo del tiempo y acuérdense que este programa está hecho para ustedes. Así que si tienen alguna sugerencia o quieren hablar de algún tema específico, me manden un mensajito al 0992-766-914 sugiriendo algún tema. Y también, bueno, yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, también, bueno, soy terapeuta, ya llevo dando terapia más de 15 años y estoy también a la orden para consultas, trabajos en el tema de depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, fobias, problemas de pareja, divorcios, duelos y muchísimas cosas más. Soy psicóloga clínica y estoy aquí justamente para acompañarles y servirles. Bueno, hoy día vamos a hablar, como les decía, del tema de la resiliencia en época de COVID. ¿Y qué es esto de resiliencia, no es cierto? Que significa rebotar, resistir. Es una palabra bien interesante que creo que la hemos escuchado mucho en esta época, justamente porque es muy, muy útil y necesaria, pero hoy día vamos a profundizar, ¿no? Pienso que es importante abordar estos temas en la televisión y en general, porque si bien se sabe bastante del COVID a través de redes sociales, muchas veces de las noticias, de la televisión, se habla pues de la cantidad de enfermos, del tema de los hospitales, mucho de los síntomas, pero casi no se habla de cómo nos afecta individualmente, familiarmente y socialmente. Nos hemos ido un poco acostumbrando a esta situación particular, diferente a lo que veníamos acostumbrados y hemos tratado de normalizarla, vivir con eso y como un mecanismo de defensa justamente para salir adelante, hemos dejado de hablar de la situación. Sobre todo en los aspectos emocionales y psicológicos, ¿no? Como que no pasaría nada, en las redes sociales aparece un comentario pequeño en torno a temas de porcentajes de enfermos, etcétera, pero de ahí todo el mundo pues toma sus fotos en redes sociales, demostrando que está todo perfecto, maravilloso, viajes, pero en realidad ha habido una repercusión en todos los ámbitos del tema del COVID, especialmente en la salud mental. Yo he trabajado con bastantes pacientes que han vivido duelos de sus familiares. Es un tema bastante duro y difícil cuando ha habido la muerte de un padre, una madre, tíos o personas que realmente se han visto limitados de poder salir en esta época porque tienen enfermedades que les bajan las defensas, por ejemplo. ¿Cómo ha repercutido una vida solo en casa por el miedo justamente al contagio? Y también cómo ha repercutido el tema del trabajo en línea, ¿no? Sí que nos hemos ido acostumbrando un poco al trabajo en línea, tiene sus pros, sus contras.
al igual que en un momento los niños han tenido que vivir, los adolescentes, los universitarios, la situación de estudiar online y cómo les ha afectado. Yo he tenido pacientes universitarios, pacientes adolescentes que me han dicho, me siento solo, me siento sin amigos, no entiendo las clases virtuales, me siento ignorante porque no le entiendo a los profesores. Los profesores también han tenido el reto en esta época de poder enseñar a través de la virtualidad. Entonces hay muchas variables que se han expuesto en esta época, bien interesantes justamente y que van en el campo de la psicología. El tema de la pareja, por ejemplo, eso también ya lo voy a profundizar más, como el tema del aislamiento, el tema de la cuarentena ha afectado a las relaciones de pareja, cómo eso ha hecho que muchas personas se pongan en contacto con el otro y se den cuenta de los problemas que venían afectando, y también, como hemos hablado en otros programas, cómo también el tener que convivir en la pandemia ha podido unir lazos familiares y de pareja también, ¿no? Y esa es justamente la resiliencia. Cómo hacer para que rebote una situación difícil, para aprender, para evolucionar desde esa situación y lograr salir adelante incluso más fortalecidos. Se ha visto en los estudios que hay niños, por ejemplo, que se han criado en situaciones precarias, muy difíciles, a veces sin padres, pero al tener algún mentor o alguna estructura, como por ejemplo el colegio, han podido salir adelante porque han tenido esta resiliencia, es decir, la capacidad de salir adelante a pesar de los problemas, de la crisis, de adaptarse, fortalecerse y seguir. Y creo que eso es lo que nos toca ahora en esta época a todos, que lo hemos vivido de una forma u otra, ser resilientes. No significa que las personas resilientes no les duela, no sufran, no tengan problemas, pero buscan la manera de ser optimistas, de resistir, de buscar aprendizaje, de ponerse metas prácticas, de solucionar los problemas e incluso ver cómo de la crisis sacan el mejor provecho. Entonces, ese es el tema de la resiliencia y lo que vamos a hablar hoy día, el manejo de la crisis en épocas de COVID. Me olvidaba otro aspecto que también es importantísimo a tomar en cuenta y es el tema económico en esta época. Cómo ha habido personas que han visto problemas en sus trabajos, se han reducido los sueldos o han dejado de venir clientes justamente por la situación, negocios han quebrado, entonces también ha sido un tema económico importante en donde se han ido reduciendo los recursos para solucionar los problemas, sobre todo en la época de la cuarentena, en donde todo era imprevisto, no se sabía qué iba a pasar. Entonces, quiero conversar de esto porque justamente como terapeuta sé que al hablar de las cosas, al ponerlos en la mesa, es el primer paso hacia que haya una mejora verdadera, profunda, en donde nos ponemos en contacto con la situación, con las emociones, para justamente transformarla y ver qué se puede hacer. Yo les invito justamente que las personas que nos están oyendo, si han sentido que les ha afectado esta etapa que hemos vivido a nivel mundial, conversen con sus familiares, conversen con sus amigos. Yo sé que ha sido un mecanismo de defensa el no hablarlo mucho, pero a veces también es bueno hablarlo y conversar y contar cómo a mí me ha afectado y cómo estoy saliendo adelante. Bueno, ahora que ya estamos en el 2022 y ya tenemos aproximadamente 2 años de esta situación de pandemia, ya se van haciendo estudios a nivel más científico, psicológico, con datos estadísticos sobre el tema de la pandemia y la salud mental. Entonces he estado investigando un poco sobre esto y hay estudios estadísticamente significativos que dicen que el COVID-19 ha afectado negativamente en la salud mental, vuelve a las personas más vulnerables a estos problemas. El distanciamiento, el aislamiento ha agravado problemas de salud mental, según José Hernández Rodríguez. También se han hecho estudios en la fase inicial de la pandemia, es decir, en la época de la cuarentena, y se vio que se desarrolló depresión y ansiedad y aumento de las reacciones de estrés. Esto según Jeff y Victoria Huarcaya. Los psicólogos también han hecho investigaciones y sugerencias para esta situación y lo que han sugerido brevemente en estos estudios, uno de esos es que cuando se informe o se hable sobre la pandemia, sea en redes sociales o a través de los medios, se dé una información con evidencia, antes de alarmar a las personas, porque
el tema de la incertidumbre afectó muchísimo y a veces sigue afectando. Es súper importante el apoyo familiar, social, los vínculos, las amistades. Entonces, como les decía, si yo me siento mal y en este momento no sé cómo acceder a un psicólogo, un terapeuta, el hablar con mi familia me va a ayudar también para hacer un núcleo de apoyo, ¿ok? También es importante ir reduciendo todos estos mitos que se han ido creando en torno a la pandemia justamente por la falta de información que había inicialmente y todavía hay un poco, y también ir desmitificando las culpas. Yo he trabajado con algunos pacientes que tienen miedo de contagiarse porque se van a sentir culpables de que luego les pase algo a su mamá o a su papá, o esa incertidumbre de si yo fui quien contagié en mi casa, ¿no? La importancia de darnos cuenta que es un virus que está presente en todo lado y que estamos expuestos a eso y puede pasar. Más allá de echarse la culpa a una persona, es una situación global y presente que está en todo lado. Especialmente ahora con el Omicron, que es tan contagioso, es complicado justamente por más cuidados que haya, evadir la situación o echarse la culpa. Hay que tener cuidado con el tema de echarse la culpa. También es súper importante a nivel psicológico y como terapeuta el tema de volver a vivir. Es muy importante volver a vivir, buscar una normalidad real, no esta como nueva normalidad, sino una normalidad real en donde de seguro hayan cuidados, mascarilla, alcohol, pero haciendo actividades, como ahora pasó, volvieron los niños al colegio, que es necesario que los niños socialicen, estén con otros pares para poder jugar. Igual los chicos del colegio y de la universidad están en etapas en donde necesitan amigos, socializar, vivir la experiencia del aprendizaje presencial. Por más que ahora la virtualidad esté muy presente, sigue siendo necesario el vínculo humano real. E incluso hay estudios de que cuando estamos preocupados de no contagiarnos, estamos en un estado justamente de miedo, de ansiedad, de estrés, se secreta cortisol, que es la hormona justamente del estrés, y el estar en ese estado de miedo al contagio hace que las personas cambien su estado anímico, su estado emocional, incluso cerebral. Habrá que estudiar a futuro cómo el COVID ha cambiado el cerebro de las personas y cómo nos afecta a futuro esta desvinculación humana, ¿no? Y justamente lo contrario, que es el abrazarse, el tocarse, el besarse, el cogerse la mano, produce oxitocina, produce endorfinas, que son neurotransmisores en cambio de bienestar, de paz, de tranquilidad. Entonces yo les recomiendo que si ustedes pueden abrazar a un familiar, le abracen. Y mientras más dure va a ser mejor porque eso les va a relajar más y va a producir oxitocina. Estamos en una época en donde el contacto físico humano es muy importante, somos seres sociales, ¿no? La otra posibilidad también es que si usted está viviendo una situación de crisis de malestar, de depresión o ansiedad, que es lo que más ha subido post pandemia, buscar servicios profesionales y también, si es posible, y creo que esto es algo que hay que buscar aumentar en nuestro contexto social ecuatoriano, el servicio psicológico gratuito, el apoyo a la salud mental. Sin embargo, hay espacios en donde hay apoyo a la salud mental gratuito, como puede ser el IES, o también en la Universidad de San Francisco anteriormente se daban terapias gratuitas de los estudiantes. Entonces, averiguar en las universidades si hay estos servicios, ¿sí? En el 2020 hay más datos, ¿no es cierto? Los profesionales de la salud, con una muestra de 1.257 personas en China, mientras mayor es la muestra, son más claros los datos, mostraron un 71% de angustia, 50% síntomas de depresión, 45% síntomas de ansiedad y 34% de insomnio. Como sabíamos, las personas que estaban dando servicios de salud estaban muy expuestos y aquí están los datos reales de cómo se vieron afectados y cómo eso genera estrés postraumático. Es decir, una situación de mucho impacto después deja secuelas, por lo que es importante hablarlo, trabajarlo, procesarlo. Todavía el personal de la salud mental y de la salud física, los médicos, están viviendo todavía una situación de estrés postraumático, más aún ahora con el aumento que ha habido en este año nuevamente del COVID. En Italia también
se hizo otra investigación con una muestra de 1.379 personas que daban servicios profesionales de la salud y se vio que tenían 49% síntomas de estrés postraumático, lo que les decía, ¿no? Estos datos, claro, son de la salud mental de las personas que daban servicios de salud, pero los anteriores también eran datos de las personas en general. Y bueno, el tema es que cuando hay estrés postraumático es súper importante tener después un proceso terapéutico, o si es que no es posible ir a terapia, el poder hablar. Por eso es que en esta entrevista del día de hoy, en este programa del día de hoy, mi invitación es que hablemos del tema. Sí, nos hemos cerrado a pretender que no pasa nada y ha pasado mucho en las familias, en la sociedad, en los contextos, cómo nos vinculamos. Entonces, hablemos de lo que vivimos con el COVID, hablemos de lo que hemos vivido cuando hemos estado enfermos, hablemos de cómo nos sentimos si algún familiar partió, porque hablando vamos procesando el dolor y a partir de ese dolor eventualmente nos vamos liberando, ¿ok? Imagínense también los estudios en niños muestran que la situación de encierro aumentó las conductas de apego excesivo, la irritabilidad y el miedo. En estudiantes de niños de 12 a 18 años se presentó 43.7% síntomas de depresión y 37.4% de ansiedad. En la revista Morbidity and Mortality Report se vio también la afectación de los padres que tenían hijos a su cuidado o también los cuidadores de mayores que no eran pagados, es decir, personas que tenían que cuidar a sus padres, a los abuelos o a niños pequeños, a hijos. En este contexto de encierro mostraron que aumentó el tema de la ansiedad y la depresión, encima también ideación suicida, ¿no? Bueno, por suerte ahora estamos aprendiendo a vivir con la situación de la pandemia y como mencioné anteriormente, los niños otra vez han vuelto a clases, los chicos han vuelto a las universidades, lo cual es muy necesario para que se sientan bien. En una época de socialización, de construcción de la identidad, es muy importante que ésta se construya de una manera sana y no en un estado de miedo, alienación, irritabilidad, sumado a, y ya les contaré en otros programas, el aumento de la violencia doméstica, por ejemplo, el aumento de la violencia a la mujer, la irritabilidad en los contextos de encierro, cómo esto podía afectar a los niños, a los jóvenes y también, bueno, a papá, mamá, a las parejas, cómo la sensación de incertidumbre y de miedo aumenta la ansiedad, aumenta la explosividad, la impulsividad y eso hace que las personas se peleen más, tengan más roces a nivel interpersonal. Bueno, vamos a ver qué hacer frente a esto. Esa es justamente mi propuesta del día de hoy, ver cómo somos resilientes en épocas de COVID. Primero, como les decía, está bien tener emociones intensas y no huir de esto. Va a haber momentos en donde las emociones se sientan muy fuertes y es normal frente a un problema, frente a una crisis, sentir el dolor, llorar el dolor, expresar el dolor, para justamente saber lo que me está pasando y irme fortaleciendo para ver cómo soluciono el tema. Ahora, la invitación no es a una emotividad desbordada por horas, días, meses, años, no, porque eso ya sería un problema de una patología psicológica, sino el asimilar a través de una emoción primaria, una emoción normal, situaciones en donde nos vemos conflictuados o emproblemados. Las emociones nos ayudan justamente a sacar, y esto es bien interesante en terapia emocional, cómo hay que topar con la emoción primaria, es decir, con la emoción real que aparece a partir de una situación. Si estoy viviendo angustia, miedo, tristeza, es normal que llore, es normal que me sienta irritado. El expresar eso en su momento, obviamente en términos en donde no afecte a otras personas con mi irritabilidad, me van a ayudar a procesarlo y a mejorarlo, ¿no es cierto? Vamos al siguiente punto que se recomienda, es escribir. Yo siempre les digo que escribamos, escribir es una terapia excelente porque a partir de eso hacemos una catarsis y empezamos a deconstruir lo que sentimos a través de la narrativa para volver a construir y asimilar, integrar lo diferente, que es lo que se hace en terapia o cuando hay un problema.
No sé si se han dado cuenta que enseguida las personas van donde los amigos y empiezan a contarles lo que sienten, y cuando hay un trauma lo cuentan muchas veces, ¿no? Ese típico amigo que cuenta algo repetidamente es porque lo está procesando hasta que lo logre asimilar, ¿ya? Entonces escribirlo también nos ayuda a desahogar todo eso que se siente, a entender qué problemas tengo en mi cabeza y están rondando y a veces tal vez no los identifico, o hay muchas situaciones difíciles que no se saben cómo resolver. Al escribirlas las entiendo, y ahí vendría el otro paso terapéutico, que sería empezar a dar una lluvia de ideas de las posibles soluciones que hay. ¿Ya? A ver cómo soluciono este punto, y voy a ver diferentes opciones, voy a analizar cuál es la mejor y luego también escribo cómo lo voy haciendo. Eso va a ayudar a que la persona ya no sienta esta tensión mental en donde puede haber una rumiación de los problemas, para que al escribirlos se suelten y direccionarlos hacia una solución, lo cual va a dar mucho alivio. Vamos al siguiente paso en este programa que estamos hablando sobre la resiliencia en tiempos de COVID, y es aceptar los cambios de la vida. Aceptar lo que no puedo cambiar y trabajar con lo que sí puedo cambiar. Tal vez suene un poco cliché esto, pero yo pienso que es una manera de pensar bastante sanadora y terapéutica, porque en un porcentaje bien alto las personas con las que se trabaja en terapia sufren porque no hay una aceptación de los cambios, no hay una aceptación de no tener control de ciertas cosas o del comportamiento de otros. Pensamos que podemos controlar todo, ¿no? Y esta idea es una idea bastante neurótica, justamente. Por eso es que es tan importante soltar la idea de control y darme cuenta que estamos en una situación vital en donde van a haber cambios. Vamos a envejecer, a veces nos vamos a enfermar, en una época hay dinero, tal vez en otra época no hay dinero, en una época están los amigos más cerca, en otras épocas no. Esto va muy conectado con la filosofía budista, que a mí me gusta invitarles a investigar, no desde un aspecto religioso, no nos queremos meter en eso, sino en un aspecto filosófico, como el darme cuenta que estoy en un proceso vital en donde voy a ir cambiando, ¿no es cierto?, de niño a joven, de joven a una persona de edad mediana, etcétera. Nos enseña a darnos cuenta que no nos podemos aferrar a las cosas y apoderarnos de las situaciones, de la gente, sino saber disfrutar desde el presente, sabiendo que todo va a cambiar, y aprender a soltar. Eso es muy terapéutico, y también el tema de saber que no se puede controlar al resto, no se puede controlar cómo se comporta el resto, también es muy terapéutico, ¿sí? Entonces, aceptar lo que no puedo cambiar, desapegarme, soltar, que no me importe tanto lo que no puedo controlar, y lo que puedo cambiar y por lo que puedo trabajar, maravilloso. Entonces voy por eso. Este ejemplo siempre pongo, ¿no? Si me estoy quejando por los problemas ambientales, en vez de deprimirme y quedarme encerrado quejándome, pues una buena misión es, ¿qué puedo hacer por el medio ambiente? Voy a sembrar árboles, reciclo la basura, empiezo a hacer una campaña en el barrio sobre eso, dejo de consumir plásticos. Entonces la acción también es bastante terapéutica. En vez de quedarme en mi mente pensando las cosas, lo que sí puedo cambiar, voy a cambiar, lo que no lo acepto. Vamos al cuarto punto, que también ayuda muchísimo y a mí me encanta, es el establecer metas y propósitos, porque eso va conectado con el tema del sentido de vida. Es muy importante, es fundamental. Yo ya les he hablado otras veces sobre la búsqueda de sentido, que va de la mano con la logoterapia. Hay un libro muy lindo que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl, y yo les invito a que lo lean, y es la importancia de visualizarme hacia algún propósito que me haga levantarme cada mañana con motivación. Cuando no hay metas, cuando no hay una proyección, las personas tienden mayormente a perderse en depresión y ansiedad. En cambio, el tener una meta, el saber que en un año me quiero ir de viaje, por ejemplo, y este año me voy a dedicar a ahorrar y puedo visualizar la meta, va a generar mucho bienestar y satisfacción. De hecho, hay estudios que dicen que el proceso de construcción de la meta a veces da más satisfacción y placer en el cerebro que el vivir justamente la meta. Entonces, yo les invito a que establezcan metas. Yo sé que ha habido un cambio en la coyuntura, en el contexto, que puede hacer que muchas de las cosas que ustedes las veían a futuro cambiaron, ¿no? Por ejemplo, el tema de los viajes, que salió
Tal vez ese país al que quería ir no puedo, pero tal vez me puedo ir de paseo dentro del Ecuador, cerca, salir más a la naturaleza. Hay que también en este punto cambiar las metas, reformularlas para que sean posibles, y eso también ayuda muchísimo a sentirme más contenido, con más sentido, con más proyección, más estructurado, más fuerte. Además que eso va a hacer que yo me comprometa con algo y tenga una disciplina hacia algo, que también ayuda mucho. Entonces vamos a coger un papelito, coger ese diario en donde vamos a empezar a anotar los problemas y cómo solucionarlos. También cuáles son las metas que tengo en este año, en el siguiente, de aquí en 10 años. Obviamente pueden cambiar, pero el tener por lo menos una ligera visión de hacia dónde vamos es bastante terapéutico, porque da una sensación de sentido, y tratarlo de ver no solamente en los aspectos de diversión o económicos, sino que también los podemos ir desarrollando en torno a hobbies, a cosas que quiero aprender, o relaciones de amistad que quiero ir construyendo. ¿Cómo me veo de aquí en un año que me guste dentro de las posibilidades actuales, ¿no es cierto? Tal vez voy a aprender en este año un nuevo idioma, voy a aprender a bailar, a pintar. Entonces, les invito hacia estos puntitos que nos ayudan a manejar la crisis en épocas de COVID. Me dicen que el tiempo ya se nos acabó, qué pena, pero la próxima semana vamos a seguir profundizando en cómo ser resilientes en tiempos de COVID. Les pido mil disculpas si hoy he estado un poquito lenta, pero bueno, también me estoy curando de una gripe fuerte. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día.